El domingo pasado yo les dije a ustedes que íbamos a continuar con Hechos, pero meditando un poco también con respecto a lo que es la palabra del Señor y cómo nos anima, cómo nos alienta, también juntamente con el verso espada que venimos memorizando y también la obra del Señor, lo que está haciendo en nosotros. Queremos centrarnos también en lo que es el Antiguo Testamento y lo que el Señor ha hablado a través del Antiguo Testamento. Y siempre estamos casi sobre el Nuevo Testamento. Hemos terminado con Tito, estábamos con Hechos y siempre vamos sobre el nuevo pacto y ver la obra de Cristo, ver la iglesia crecer también, cómo se va desarrollando. Pero también toda la Escritura es inspirada por el Señor y es bueno leer el Antiguo Testamento. Y el libro de los Salmos es algo que es precioso poder meditar en él. Y no solamente eso, sino que ahí tenemos también la sabiduría del Señor, como toda la Escritura. El libro de los Salmos es un libro en el cual no solamente es el más extenso de toda la Biblia, y si ustedes se darán cuenta, está en el centro de la Biblia, ¿no? Cuando uno pone la Biblia así de canto, le mete el dedo en el medio y seguro lo va a abrir en algún salmo. Y está central ahí. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos. Es el Señor manifestando su obra de gracia a través de su palabra. Y nos lleva siempre a estar meditando en la ley del Señor, meditando en la palabra del Señor. Por eso es bueno siempre leer los salmos, siempre leer los salmos. Martín Lutero dijo que los salmos era como la Biblia en miniatura. Era como la Biblia condensada, estaba todo ahí dentro de los salmos. Y no solamente eso, sino que a su vez es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos guía a cada uno de nosotros hacia la verdad, hacia el único camino que te va a llevar a la felicidad y a la vida eterna. ¿Qué es cosas que los hombres están buscando hoy? Todos buscan la felicidad de alguna manera. La buscan en el dinero, en el trabajo, en las posesiones, en, no sé, tener un buen pasar. Todos están buscando esa felicidad, pero no se dan cuenta que es pasajera, que solamente es algo que se va enseguida, no es eterno. Y cuando vamos a la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que la misma palabra del Señor es la que nos guía verdaderamente al camino de la verdadera felicidad. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Verdaderamente que hay dos caminos. El camino de la verdadera felicidad o el camino que te va a llevar a la perdición. No hay un camino intermedio. Hay solamente dos opciones. La opción que te puede llevar a la vida eterna o la opción de que podés ir a la destrucción eterna. Y esto es lo que nos va a decir el salmista en este Salmo número 1. Y si lo tienen ya ahí en sus Biblias, les invito a que lo podamos leer. En algunos dice el libro 1, Salmo 1. Porque los salmos está separado por libros enteros, por capítulos, y ahora vamos a hablar un poco, pero empieza con el Salmo 1 y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos al Señor. Padre, gracias por poder llegar a este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por poder abrirla como lo hemos hecho desde el principio, pero ahora queremos meditar en tu palabra, Señor. Que nos abras el corazón, que abras el entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Necesitamos saber y conocer lo que tú nos has hablado, Señor, para nuestro bien, para nuestra alma. Ayúdanos, Señor. No solamente a que pueda exponer tu palabra, sino a que todos los que están aquí, Señor, grandes, niños, pequeños, ancianos, todos, Señor, puedan oír,
prestar atención, Señor. El que tiene oídos para oír, oiga, dice tu palabra. Señor, ayúdanos y gracias por poder tener tu palabra. Qué precioso, Señor, es. Como decía mi hermano, meditar en tu palabra. ¿Qué sería si no tuviéramos tu palabra, Señor? Gracias, Padre, por darnos tu palabra para poder alcanzar salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Solamente dos caminos, le decía. El título del sermón de hoy es El camino de la bendición y el camino de la ruina. El camino de la bendición y el camino de la ruina. Y solamente hay dos caminos. Y el tema de los dos caminos casi que atraviesa toda la Biblia. Y nosotros lo podemos ver de esa manera. Si ustedes los recuerdan siempre, en el Antiguo Testamento el Señor a veces les dice que tenían que escoger. Escojan la bendición o la maldición. Josué dijo cuando tenía que estar junto con su familia, dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes sigan por otro lado, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Cuando el Señor Jesús también habla en parábolas, habla de dos caminos. Cuando también sigue la enseñanza, Él habla siempre de dos sendas, por donde anda la senda del justo y por donde la senda del injusto. Y también lo podemos ver replicado en las cartas del apóstol Pablo, y es casi que los dos caminos, las dos opciones atraviesa toda la Biblia. Y nosotros lo tenemos acá, como una introducción a este salmo. Y bueno, un poco ya dio la introducción a los salmos en lo que nuestro hermano Adiel el domingo pasado nos introdujo a memorizar en el versículo del texto del Salmo 19 de los Salmos, y que también los salmos interpretan o son interpretados como un acompañamiento de canciones con cuerdas. Eso es lo que por ahí significa la palabra salmos. Es como alguien que acompaña con alabanzas o con cuerdas. Pero tenemos que darnos cuenta que los salmos son parte de los libros poéticos de la Biblia. Muchos de ustedes estudiaron poesía en la escuela, ¿no? No sé, algunos. En el secundario te dan poesías preparándote para que seas un poco más civilizado, yo creo a los hombres, ¿no? Para que no seamos tan como chanchos, ¿no? Sino poesía para que seamos más románticos. Pero la rima española y la poesía española tiene una rima y las frases van rimando con la otra y tiene un sentido. En la poesía hebrea no es de esa manera. En la poesía hebrea tiene sentido el pensamiento, lo que está pensando el autor. Entonces yo tengo que ver lo que está pensando. Si yo escribo un poema diciendo, no sé, y escribo un poema para mi esposa, oh, amada mía, sos como la rosa que cultivo en el jardín y riego cada mañana. Y entonces uno estará pensando, ¿a quién le está haciendo el poema? ¿A su mamá? ¿A su hija? No, yo estoy pensando en mi esposa. Y a su vez ahí es donde hay que investigar, a ver qué va diciendo y hacia dónde él se dirige. Bueno, acá con los salmos tenemos que hacer lo mismo. Alguien escribió en un sentido, no para que yo lo tome como quiera. Está escribiendo pensando en algo y en alguien. Y el Salmo número 1 comienza así, y así se empieza a desarrollar los salmos. Tenemos que tener en cuenta también que en el Nuevo Testamento se utiliza mucho los salmos, porque Jesús citó los salmos y él mismo dijo que los salmos son lo que está escrito de mí. O sea, quiere decir que los salmos nos hablan de Cristo. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 24, cuando él ya resucitó, está con los discípulos, ahí con los apóstoles? Él les dice, no solo los profetas, sino que los salmos dan testimonio de mí. Entonces quiere decir que en los salmos está Cristo. Y nosotros lo vamos a ver, y es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque la Biblia toda entera nos atraviesa con un solo mensaje del Rey, del Mesías que va a venir, de Jesús, de ese Rey perfecto. Acá cuando se está escribiendo este salmo, que no se sabe muy bien quién lo escribió, posiblemente Salomón, pero no se sabe, los estudiosos no saben, lo dejan ahí, pero es el momento que hay reyes. Y ellos lo están escribiendo y lo están escribiendo pensando en esto, pero pensando en la promesa del Señor también. Pero ahora lo están escribiendo en un sentido y tenemos que ver ahí eso, en este himno o en esta poesía. Porque no solamente eso, sino que también
este salmo es un salmo de acción de gracias. Es un salmo no solo de sabiduría, sino que también es de acción de gracias. Es un salmo, se llama didáctico, que a mí me enseña algo, me está instruyendo en algo. Y generalmente los salmos tienen este sentido. Por eso son tan preciosos los salmos. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que leer, por lo menos en el día, sería bueno leer 5 salmos. No sé, distribuirse el día y poder leer la sabiduría del Señor. Juntamente con Proverbios, es algo precioso. Y una de las particularidades es que está organizado en 5 libros. Ustedes se dieron cuenta que cuando abren la Biblia dice el libro 1 y el Salmo, ahí está. Y después termina ahí, comienza el libro 2 en el Salmo 41. O sea, termina. Y si ustedes se fijan ahí en el Salmo 41, miren cómo termina ahí el Salmo 41. Termina versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Y después dice el libro 2 y Salmo 42. Termina con una bendición. De los 5 libros que hay en los Salmos, antes de empezar el tercer libro, el cuarto libro, todos van a terminar con una bendición. Todos. Bendito el Señor, bendito el Señor. ¿Y cómo empieza el Salmo? Con alguien que es bienaventurado, alguien que es bendito, alguien que es feliz. Y no es eso, no está para que lo pasemos por alto, porque esto tiene relación. Ahora, cuando nosotros vamos ahí, que empieza con el Salmo 1, está muy pegado con lo que quiere decir también el Salmo 2, porque lo que nosotros vemos ahí, que el hombre bienaventurado también, cuando termina el libro 2, en el Salmo 72, el hombre bienaventurado es un hombre, y en este caso es el rey. Y entonces nosotros vamos viendo acá que cuando empezamos con el Salmo 1, nosotros vemos que este Salmo 1 tiene sentido, está hablando de alguien, pero está conectado con el Salmo 2. Y cuando nosotros, no lo vamos a leer ahora, hay parte del Salmo 2, yo lo voy a citar, pero cuando nosotros vemos ahí que el Salmo 2, el Salmo 1 y el Salmo 2 dominan casi todo lo que es el libro de los Salmos, porque el Salmo 1 habla del Rey divino que reina por medio del Mesías, quien viene del linaje de David, el Salmo 1 y el Salmo 2. Ahora, el Salmo 2 resalta mucho eso, de que hay un Rey divino que va a venir y que viene del linaje de David. Entonces, antes tenían el Salmo 1 y el Salmo 2 conectados, como que casi no lo podemos desconectar, pero hay un pensamiento ahí que nos tenemos que detener y hay algo que nosotros tenemos que considerar. Y cuando vamos viendo esto, y en muchos aspectos los salmos son el himnario del rey, nosotros tenemos un rey que está en los cielos y es digno de adoración. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir el Salmo 1 que estamos leyendo ahora, que leímos, son 6 versículos nomás. Y el Salmo 2, que también son muy pocos versículos. El Salmo 1 y el Salmo 2 son como la columna a la entrada al libro de los Salmos. ¿Vieron cuando van entrando a un lugar? No sé, si ustedes van al Parque de Mayo, tiene una entrada, ¿no? Y se puede entrar por distintos lados, pero la entrada principal es una gran estructura. Bueno, esta estructura es el Salmo 1 y el Salmo 2 para poder ingresar a los Salmos. Porque de todo esto va a depender y va a estar orquestado todos los Salmos. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de dos cosas. La vida de santidad y felicidad en el Salmo 1, bajo el reinado del Rey divino y un Mesías del Salmo 2. Que la verdadera vida de santidad y de felicidad solamente se puede tener bajo el reinado de un Rey Mesías que va a venir. Entonces, por eso creo que el libro de los Salmos es una adoración al Rey. Y es por eso que se utilizó a lo largo de la historia de la iglesia para adorar al Señor. Y a veces pensamos, ¿no? El Salmo 1 es el primer salmo que se escribió. No. Los salmos fueron escritos en distintos tiempos. El primer salmo que se escribió fue el Salmo 90, porque fue de Moisés.
Y el último salmo que se escribió, uno de los últimos, son del 126, por ahí, esos son los últimos salmos. Pero hay años de diferencia en los salmos. Hay años de diferencia. Entonces, nosotros creemos que los que han tomado el libro de los salmos pusieron el Salmo 1 y el Salmo 2 porque leyeron todos los salmos, todo ese salterio, y vieron que tiene que comenzar de esta manera porque le pone el fundamento de todo lo que va a venir adelante. Le pone el fundamento de todo lo que se va a hablar. Y se va a hablar acerca de un rey. Por eso los primeros salmos hablan acerca del rey. Pero después tenemos la particularidad que ya no se habla tanto de los reyes. Y es como que el pueblo está, si no hay rey, ¿qué pasa? ¿Qué le pasaba a un pueblo si no había rey? Estaba a tientas, se desesperaba, no había quien gobierne, no hay quien esté guiando al pueblo. Y parece que esto es como una desesperación que después vemos en los salmos, pero están pensando en el rey futuro, en el rey que va a venir, en el rey que les trae paz, y lo llevan a que es el Señor que está reinando. El rey siempre es el Señor, el Dios de los cielos. Y en este día de hoy, todavía el Señor sigue siendo el Rey de los cielos. Sobre nuestras naciones sigue siendo el Rey de los cielos y sigue siendo el Señor. Y es en aquel que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque a su vez nos marca el camino a que veamos a un Rey que vino a este mundo y que la gente vio su gloria, vio la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, la vio en Él. Ese es el Rey que se estaba esperando y que yo no lo puedo pasar por alto. No puedo pasar por alto. Entonces, el Salmo 1 ahí nos presenta el propósito de esto, que es proveer un manual para meditar en la instrucción del Señor, de modo que podamos experimentar la vida bienaventurada, que es una vida de felicidad, una vida abundante, verdaderamente una vida en Cristo. Y el Salmo 1 ahí establece un contraste moral y espiritual entre dos tipos de personas, o dos caminos, el justo y el impío. Y solamente hay dos caminos. ¿Estás en el camino en que andan los justos o estás en el camino de los malvados? No hay un camino intermedio. Si hoy estás acá, estás en alguno de esos dos caminos. Todos los que estamos acá, grandes, pequeños, niños, están en el camino que agrada al Señor, de la justicia del Señor, o está en el camino que no tiene en cuenta a Dios, que no quiere saber nada con el Señor. Y eso es lo que nos va a estar hablando la palabra del Señor en el día de hoy. Y yo creo que nos lleva a reflexionar. ¿En qué camino estás? Porque si el Salmo 1 y el Salmo 2 son dos columnas para entrar a adorar al Señor, porque esto es el salterio en el cual se adoraba al Señor con estas palabras, vos no podés adorar al Señor, entrar, si no estás por el camino de justicia, por el camino del Señor. Los que van por el otro camino están fuera, están fuera. Para entrar a adorar al Señor, tenés que ir por ese camino, por el camino de los justos. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo estás delante del Señor? Por eso están estos dos caminos, el camino bienaventurado de los justos y el camino de condenación de los impíos. Y la idea acá gira en torno a la contraposición entre el justo y el impío. Y ahí presenta también los resultados distintos y diferentes, porque ahí lo estuvimos viendo, que son como que son una función de la relación con Dios y la obediencia a la ley. Y acá de una manera poética lo va a ir describiendo. Y la idea se encuentra en una vida centrada en la palabra de Dios, que es un poco lo que nos decía nuestro hermano al memorizar la palabra del Señor. ¿Por qué yo tengo la palabra del Señor que memorizarla dentro de mi corazón? Porque yo sé que es vida. Y el hombre necesita saber que la palabra del Señor está en este mundo todavía, porque es la que te va a llevar a la vida y a la paz y a la verdadera felicidad. El contraste te lleva a la infelicidad. Te lleva a ser, como dice ahí gráficamente, como una paja que la tiran y se la lleva el viento. Vas por distintos caminos, no tenés un rumbo, no tenés un sentido, no hay nada. Estás vacío, estás perdido. Y este salmo
nos muestra que solo hay estos dos caminos en la vida y nos llama a vivir también una vida bendecida por Dios en deleitarnos en la palabra de Dios. Y quiero que empecemos ahí en el versículo 1, porque es donde da una introducción al camino del justo y del malvado. Y noten que ahí el Salmo comienza describiendo al justo, ¿no? En términos negativos. Es raro porque podría decir, vamos a describir al justo en términos positivos. El justo es esto, es esto, es esto. Sin embargo, introduce el justo es el que no hace estas cosas. Y ahí nos dice la Biblia, y si ustedes la tienen ahí, fíjense que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá lo vamos a tener en 3 movimientos. El primer movimiento va a estar en el versículo 1 al 3, donde nos va a describir a lo que es el justo. Pero a su vez hace un contraste con el malvado. A su vez después el versículo 4 al 5 va a estar diciendo lo que son aquellos que están contrarios a la ley de Dios, los que no son justos. Y el 6 es como un cierre que hace entre los dos y el destino de los dos. Entonces, cuando estamos viendo acá, fíjense que dice bienaventurados, que es la característica del justo. Y fíjense que es interesante porque acá, bienaventurados, los salmos lo cita 30 veces, por lo menos 30 veces la palabra bienaventurado la van a encontrar en los salmos. Feliz, dichoso. Pero esto es algo más que feliz y dichoso. Porque fíjense que dice ahí que es bienaventurado ese varón que no anduvo en consejo de malos. Miren los negativos. No anduvo, no estuvo, ni se ha sentado. O sea, es como una serie de seguidillas de cosas que él no está, que no ha estado. Es interesante porque la palabra varón ahí significa también, es ish y es hombre, pero también en el hebreo es varón como la humanidad en general, como tanto hombre como mujer, tanto ish como isha. Entonces, lo que nos dice ahí es todos esto. Y la palabra bienaventurados en el hebreo original es plural, bienaventurados. Pero bueno, al traducirlo al español, generalmente para no complicarnos a nosotros, nos ponen como algo personal. Y está bien, pero tenemos que tener en cuenta que esto es para todos. Son bienaventurados. Podríamos decir que quedaría algo así. Las bendiciones que Dios da a aquellos que no anduvieron en consejo de malos o no andan en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y esta palabra bienaventurado, nosotros lo encontramos ¿dónde? En el Sermón del Monte, lo más conocido, ¿no? Cuando empieza Mateo capítulo 5, ¿quién es el hombre bienaventurado? Que es verdaderamente feliz. Bueno, acá representa un poco más que felicidad, porque es una satisfacción espiritual que no es simplemente un estado emocional, sino que es un estado de gracia divina. Es como vivir dentro de la gracia del Señor. Vivir en un estado de estar en un estado precioso de felicidad. Y eso es lo que quiere decir acá. Y es interesante también porque las bienaventuranzas que están o que está vinculada a la fidelidad a la ley de Dios, porque noten que lo que habla es que Él es bienaventurado si no anda en estos caminos, pero a su vez si su deleite está en la ley del Señor. O sea, está conectado la felicidad a la palabra de Dios. No podés vivir tu vida verdaderamente feliz si estás desconectado a la palabra de Dios. Es imposible. Dios nos creó a nosotros. Dios sabe lo que es mejor para tu vida y para mi vida. ¿Cómo le vamos a decir al Creador qué es lo mejor para mi vida y para mi vida? Es lo mismo que, no sé, pongo un ejemplo ridículo. Miren, el más ridículo que hay, ¿no? Y ustedes se van a reír y se pueden reír. Es que yo le diga a la licuadora que uso, le pongo para así, la licuadora tome vida y me diga, no, mira, no me gusta que me eches tomate, porque me ensucia mucho, no. No. Y además, el fabricante me puso cuchillas, ¿por qué no me pones otra cosa más delicada? Me hace mal. No, un disparate, ¿no? Obviamente, una ridiculez el ejemplo que le pongo, pero imagínense que toma vida, no, querida, te hicieron para meter la cuchilla, eso, y que tengas que hacer lo que tenés que hacer. Dios nos diseñó y nos creó, a vos y a mí nos hizo
para que estemos bien con Él. Fuera de Él no vamos a tener la felicidad. Fuera de Él no vamos a tener la felicidad. Noten que es interesante, la Biblia de las Américas dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda, lo pone en término presente. La Reina Valera dice que no anduvo, como diciendo, mirando hacia el pasado, como que no anduvo, y todo ni estuvo, ni se ha sentado. La Biblia de las Américas dice, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores. Pero miren qué precioso que es, porque es bienaventurado el hombre entonces que tiene una relación con Dios. No que tiene una relación con estas cosas malas o con esas personas malas que andan en ese camino. No, sino que tiene una relación con Dios, que se deleita en la ley de Dios, que se deleita en el Señor, que es su bien. Y el no ahí, que se presenta como una serie de negaciones que describen la abstención del justo, de cualquier acción relacionada con el mal, bueno, también pueden ser los malos, los pecadores, los escarnecedores. Es un alejamiento, como saber decir no a aquellas cosas que sé que me hacen mal. Es como que está dispuesto él. Él ve que hay cosas malas y él dice, a eso no me acerco. Ve que hay alguien que anda por mal camino, en eso yo no quiero estar. Ahora, esto nos hace pensar también, no solamente que es bienaventurado aquel que tiene una relación con Dios, pero fíjense que dice, no anda, o sea, no se detiene, no se sienta. Noten que acá el justo lo describe por lo que evita, y hay una progresión descendente. ¿Se dan cuenta ahí lo que dice la Biblia? ¿Lo leen? Porque fíjense que está diciendo una progresión descendente. Es un hombre que va por un camino caminando, se detiene y se sienta. Es como lo que hacemos todos. Venimos hasta acá caminando, nos detuvimos, saludamos y nos sentamos. Pero eso es lo que hacemos en la vida. Eso es lo que vos haces en tu vida. Constantemente te están bombardeando o vos tenés posibilidades de escoger qué camino. Es decir, yo me quedo escuchando a este, yo me quedo siguiendo el consejo de este, sigo escuchándolo, me detengo todavía a escucharlo más y después soy como él. Cuando se sienta es porque es como él. Porque es como que se pone ya a juzgar a algo. Y me llama la atención acá, porque cuando yo pienso en esto, dice que se detiene, no se junta con ellos, o desprecian. Y este versículo plantea un contraste implícito, porque mientras el justo se aparta del mal, su fidelidad y delicia se dirigen hacia el camino de Dios. O sea, ahí está él mirando el camino. Yo quiero andar por el camino de Dios, dice el justo. Yo quiero andar por este camino. Pero ahora cuando veo a estos que andan por otro camino, yo no quiero estar. Y lo evalúa. Y hermanos, a veces me sorprende porque a veces se juega con los caminos, a veces se juega con esas cosas. Y a veces uno dice, bueno, esto no es tan pecaminoso, esto no es tan malo, yo puedo caminar acá a la par y no contaminarme. Pero después en algún momento te detuviste y ya después en otro momento estás sentado en el camino que te tenías que haber alejado. Por eso acá el salmista está diciendo, cuidado, porque el justo ni siquiera anda, no es que dice, anda por el camino, se detiene, pero no se sienta. No, ni anda por el camino de esos pensamientos o de esas cosas malas, ni se detiene, ni se sienta, mucho menos. Y a veces me duele mucho, a veces, yo he escuchado, no acá, pero lamentablemente otras personas, hermanos que aprecio mucho, que a veces dejan a sus hijos que prueben, ¿no? Y les dice, bueno, mi hijo quiere ir al boliche. Y bueno, yo le dije, andá, probá, quiero que vea lo que es, lo malo que es.
todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No lo hagas, no lo hagas. Porque lo estás llevando al camino que Dios te dice, no andes, no andes. Y mucho peor, lo estás haciendo detener en ese camino. Y yo creo que como padres tenemos que cuidar esto. Tenemos que cuidar esto, más con nuestros hijos, ¿no? Y con los hermanos también. Cuando nosotros le decimos a algún hermano, cuidado hermano, este camino no es bueno, ¿eh? No es bueno el camino. Todavía estás en el camino, cuidado, te estás juntando, pero puede ser que después te detengas y puede ser que después estés como ellos. Si nosotros queremos librar a nuestros hijos de la boca del lobo, bueno, no lo mandemos tragado, porque hacemos eso muchas veces, los mandamos y que prueben, que se den el golpe. Satanás te los come, los come. Entonces lo que nos está llevando a reflexionar es esto. No anda, no se detiene, no se sienta. Y noten ahora el contraste, versículo 2. El contraste no, perdón, en lo que se deleita. Dice que la ley de Jehová es acá como la fuente de vida y meditación. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese si no es algo diferente, casi hay un cambio ahí, ¿no? O sea, no se detiene, no anda en el camino de los malvados, no está meditando en eso, no se sienta, sino que en lo que sí se detiene, en el camino que sí se detiene, es en la ley de Jehová, que está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Precioso esto. Y esto es parte de la poesía hebrea, que cuando pone que está meditando de día y de noche, es como que está haciendo algo amplio, ¿no? Uno dice, de día y de noche, bueno, yo no estoy con la Biblia abierta de día y de noche. Pero lo que quiere decir es que la palabra del Señor esté en tu mente, esté en tu corazón y las decisiones que tomes a diario, siempre pongas la palabra de Dios y decir, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo tengo que actuar en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que salir corriendo? ¿Tengo que quedarme? No sé, ¿qué tengo que hacer? Y medita en la palabra del Señor. Ahí fíjense que dice, acá sí está en un término presente, que dice que la ley de Jehová está su delicia. Noten los términos presentes. Está su delicia, medita. Después va a decir prosperará cuando hace todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo es, ahora se está deteniendo, ahora está meditando, ahora en la ley del Señor está su delicia, ahora. Pero a futuro, al hacer eso, va a prosperar. Va a prosperar. Cuando vos te detenés en la palabra del Señor, cuando vos leés la palabra del Señor, cuando meditás en la palabra del Señor y obedecés la palabra del Señor, el resultado va a ser que va a prosperar tu alma. Vas a prosperar. Y no estamos hablando de prosperidad material. Y no está hablando acá de prosperidad material, sino que lo que quiere ver es que vas a prosperar en el camino de la vida, en el camino en el cual vos andás. Y eso es bueno, por eso es bueno que memoricemos la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios, porque noten que acá son acciones continuas o futuras con efecto constante, porque dice que el justo, su deleite es en la ley del Señor, en la ley del Señor. ¿En qué nos deleitamos nosotros? ¿Cuál es el deleite de tu corazón? El mundo trata de captar que vos te vayas tras otras cosas, que yo me vaya tras otras cosas, que el deleite no sea la palabra del Señor. Y volviendo otra vez sobre los hijos que hoy están acá, sobre los niños que hoy están acá, a los chicos les digo, el diablo los va a querer alejar de la palabra del Señor, los va a querer alejar de la Biblia, los va a querer alejar. Y cuando papá y mamá se sienten y digan, hijo, vamos a leer la Biblia hoy, vamos un ratito, no, se van a querer distraer con el celular, con una serie que quieren ver. No lo cambien, porque la delicia, el deleite, lo precioso está en la palabra del Señor. Lo otro es humo, lo otro no tiene sentido, es vanidad, es vano. Se puede hacer, no digo, ahora no puedo mirar más series, no, lo pueden hacer, claro. Pero lo que es precioso, que hay que meditar, su corazón se tiene que atesorar, es de la palabra del Señor, porque es lo que los va a llevar a la bendición y a la vida. Noten que dice la ley de Jehová. Bueno, cuando nosotros leemos acá, ellos no tenían toda la Biblia, ¿no? Ellos tenían la Torá, ellos decían los 5 libros el Pentateuco era lo que ellos tenían de la ley del Señor.
Y era todo lo que Dios le había dado, mandatos para que anden, para que los guarden, para que anden en sus caminos. En el contexto judío no solo es una lista de reglas o normas, sino la revelación de la voluntad divina, un camino de vida que dirige a la relación con Dios y con los demás. Pero acá se refiere a algo mucho más que los 5 libros de la ley. Porque si esto está conectado con el Salmo 2, hay alguien que va a venir y es alguien en el cual yo tengo que prestar atención. Porque Él es el que me va a salvar. Él es el que estoy esperando, el libertador que estoy esperando. Y eso es lo que el pueblo de Dios estaba esperando. Verdaderamente aquel Dios en el cual, aquel rey que les va a traer paz a sus vidas. Y cuando nosotros vemos esto, fíjense que dice medita. Y uno dice, ¿qué es meditar? Ponerme así, no, nada que ver, nada que ver. Generalmente a veces los hebreos cuando se instruían en algo, meditaban, es como susurrar en voz baja, como hablarte vos mismo en voz baja. ¿No nos hablamos nosotros a nosotros mismos todo el tiempo, no? Parecemos locos, nadie nos ve, pero por ahí vamos, ¿no? Va en el auto y dice, no, ahora cuando llegue yo le voy a decir, mirá, escuchame una cosa. Y yo me voy hablando a mí mismo, ¿no? Con las hermanas ahí en la casa, no sé, están ahí. Ahora cuando llegue, le voy a decir, no, mirá esto, ya. Y nos hablamos y meditamos lo que vamos a decir. Bueno, esto es lo que dice acá el salmista. En su ley medita de día y de noche. Yo tengo que hablarme a mí mismo la palabra del Señor. Que lo que hables en el auto, que lo que hables en tu casa, que lo que vos te murmures, sea la palabra del Señor, porque es la verdad. Entonces yo me puedo hablar a mi corazón verdad de la palabra de Dios o mentira que me trae Satanás. ¿Qué te estás hablando a tu corazón? ¿La verdad de la palabra del Señor o la mentira de Satanás? Siempre hay 2 discursos, ¿ven? Siempre hay 2 caminos. Siempre hay 2 tipos de personas. Son 2 nomás. Son 2. Y acá dice, y los invita a que pueda hacer su deleite a meditar la palabra del Señor. Y al igual que los 5 libros de Moisés, los 5 libros de ahí del Salterio son para instruir en general, para experimentar bendición y prosperidad en particular. Los salmos son preciosos. Queremos empezar a enseñar de los salmos. Yo los animé a los hermanos, vamos a empezar a hablar de los salmos, porque eso me ayuda a mí a meditar en la palabra del Señor y a hablarme verdad a mi corazón de lo que dice la palabra de Dios de una manera poética, de una manera preciosa, repetidas veces hablándome. Yo le cité ahí a Josué, ¿no? Cuando él tenía que decidir, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Pero ¿se acuerdan lo que Josué, cuando el Señor lo llamó, qué le dijo a Josué? Josué capítulo 1, versículo 8. Miremoslo ahí. Un segundo. Josué capítulo 1, versículo 8. Algunos se lo saben de memoria, este versículo es precioso, que los chicos lo sepan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cómo te va a salir? Bien. ¿A quién quiere que le salgan las cosas mal? A nadie, yo no quiero, por lo menos. Si alguno quiere, bueno, está bien, hacelo. Pero yo quiero que a mí me vaya bien. Y más delante del Señor. Bueno, meditar en la ley del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Meditar. Y no solamente eso, Josué también ahí dice de día y de noche. Y el justo tiene, noten que dice su delicia, está su delicia. Lo que implica que no es una carga, sino algo que lo satisface y lo llena. Cuando vos estás frente a una comida rica, vos te sentás y, no sé, te haces así, mirás el plato, vamos, oren rápido, vamos, que quiero comer. Es un postre, rápido, porque el postre hicieron ahora con el Día del Padre, ¿no? Seguro que alguno preparó algo, tiramisú, no sé, qué sé yo. Ahora, ya llega hasta ahora y ya uno empieza a tener hambre, pero es un deleite. Bueno, acá el salmista dice, estás delante del Señor y es un deleite. Para el justo, abrir la Biblia es un deleite. Tener la palabra de Dios en sus manos es un deleite. Tenerla cerrada, miren, ustedes van a decir,
es una tontera lo que estás haciendo. Y les digo que lo puedan decir de mí. Miren la tontera que hago. Yo tengo ahí en el auto un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y uno dice, pero vos no podés leer mientras manejas, ¿no? Ni siquiera ver el celular mientras manejas. Pero verlo ahí, a veces yo estoy parado en un semáforo y lo agarro y lo toco. No sé, porque a mí, hermanos, no lo hagan. Eso lo hacen los que están locos directamente. Pero yo lo tengo y digo, ay, Señor, gracias por tu palabra. Y no sé, me ayuda. Pero tampoco es un amuleto ni nada de eso. No quiero que hagan, y ahora agujereen un Gedeón y lo pongan en el espejito del auto, ¿no? El Gedeón ahí. No hagan eso. Yo les digo lo que a mí me sirve, porque la palabra del Señor, amo la palabra del Señor. Y es un deleite poder mirarla, pero así también, a veces lucho con mi carne. A veces estoy cansado. A veces no quiero leer la Biblia. A veces tengo ganas de dormir. Tengo otras cosas más importantes para hacer. Y es la lucha que tenemos, ¿no? Hasta que lleguemos al cielo. Y realmente Satanás nos quiere alejar de la palabra del Señor. Lo hizo en Génesis capítulo 3, ¿cómo no lo va a seguir haciendo ahora? Nos quiere alejar. Pero acá el salmista dice que es su deleite. Noten que es la delicia y medita de día y de noche y muestra ahí la relación con Dios, que no es esporádica, sino que es constante. No solamente que es constante, sino que también es algo que lo sustenta. El verso espada de ahora que hemos estudiado esta semana, ahí del Salmo 19. ¿Cómo es la ley del Señor? ¿Cómo mostró los sustantivos el hermano? La ley del Señor, los preceptos del Señor, todo eso. ¿Cómo son? Más dulce que la miel. Son más preciados que el oro fino. Y ponerlo en el contexto de hoy. Es mucho más que el dólar blue, qué sé yo, no sé. Es mucho más que el oro fino, pero es mucho más que cualquier ganancia que vos puedas tener, que tener Bitcoin, qué sé yo. Es mucho más que eso. La palabra del Señor es el deleite, tiene que ser el deleite de nuestro corazón. Pero noten el versículo 3 ahora, porque ahí dice, el destino del justo, que es estabilidad y prosperidad, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, esto es precioso, esto es poesía, ¿no? Porque fíjense que da una metáfora acá de algo que es estable. Un árbol que está verde, un follaje verde, es difícil de tirarlo. Si viene un viento, es difícil de tirarlo, y más si tiene raíces profundas. Un árbol que está seco, que no tiene fruto, uno lo ve, pasa y dice, este árbol se va a caer en cualquier momento. No hay follaje, no hay nada, está seco, te apoyás y se cae. Pero acá el Señor dice, el que está en la palabra del Señor, el que medita en la palabra del Señor, es un árbol que está plantado y bien junto a corrientes de agua. O sea, esa es la imagen que te dice de cómo vos sos, de lo que vas a hacer si estás plantado como un árbol que va a dar fruto. ¿Se acuerdan quién habló del árbol de esa vid que da fruto? El que está conectado a Cristo. Ese da fruto. Y da mucho fruto. Y el fruto permanece. Y nosotros acá vemos que esa persona es de esa manera. Y es precioso porque da la característica. Dice, está plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjense los detalles. No deja nada al azar. El justo, el que se aleja del camino que sabe que no tiene que andar, el que medita en la ley del Señor, el que atesora los preceptos del Señor en su corazón, es aquel que va a dar fruto. No pretendas dar fruto si no lees la palabra del Señor. No pretendas. No, es algo imposible. Es lo mismo que decir, no sé, quiero aumentar de peso y no comer durante 6 meses. Aparte te vas a morir. Pero es imposible. No hay lógica en eso. No vas a dar fruto. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Día y noche necesitamos la palabra de Dios, acercarnos a la palabra del Señor. La necesitas en tu vida, la necesitas para tu vida. Ahora, noten que dice acá que no solamente eso, sino que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y a veces nosotros queremos ver todo rápido, ¿no? O vemos y estamos pasando en un momento, no estamos bien espiritualmente. Y estamos pasando tal vez por
desierto, podríamos decir. Señor, estoy pasando por esto, oro, no escucho respuesta, oro y estoy pasando, me siento triste, Señor, ¿qué me pasa? Bueno, espera, porque el árbol no da el fruto de la noche a la mañana. Tiene todo un proceso. Pero si estás plantado en la palabra del Señor, si estás plantado en Cristo, vas a dar fruto. Nunca hubo una vid que no dé fruto y si está conectada al Señor, a Cristo. Nunca el Señor dejó de mandar la savia del fruto a tu vida. Si estás en Cristo, vas a dar fruto. No te preocupes, esperá, tranquilo. Ahora, noten que acá entramos en el contraste del versículo 4 y 5, el destino del impío. Fíjense que contrario al otro es una inestabilidad y ruina. Y es un contraste directo del futuro, ¿no? Porque noten que dice, no así los malos que son, como el tamo que arrebata el viento. El árbol que da fruto, que está verde, es el árbol que da fruto, que inclusive su hoja está verde. ¿Y han querido quemar una hoja verde? No se puede, ¿no? No, posible, se puede achicharrar. Pero ahora acá dice con algo que está seco. Pero sobre todas las cosas peor que eso. El tamo es una paja o el residuo que quedó después de separarse del grano en el proceso de la cosecha. No sirve para nada, ni siquiera para calentarte. O sea, no lo usaban para calentarse. Para calentarse usaban los leños secos. Pero el tamo ni siquiera servía para eso. Lo quemaban y hacía, ya está, inútil totalmente. Y acá es lo que está diciendo el salmista. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. Que inclusive cuando estaban separando la paja del trigo lo tiraban para arriba y lo que era ese tamo, esa paja, se iba volando, ¿no? Y ya no lo veían más, se iba para otro lado. Así es el camino de los malos. Así es el camino de los malos. Y esto es algo que va a empezar a decir acá, porque fíjense que dice, por tanto, como una conclusión, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, fíjense que acá juicio y congregación de los justos se refiere al juicio final. Y acá está la separación de los justos y los impíos. Es como que dice, van a estar los justos, pero los impíos, los malos, los pecadores, no se van a levantar. O sea, no van a tener ni voz ni voto en el juicio. No van a tener. Hoy es un libertinaje. Estamos viviendo en una situación social en nuestro país donde se puso muy en boga ahora un juicio, ¿no? Con alguien que fue muy prominente. Y es tremendo cómo se trata a los jueces. Es tremendo. Y no solamente eso, sino que el acusado que está siendo acusado se para y le dice a los jueces adelante de la cara, ustedes me van a tener que responder, ustedes. Disparate total. Y a veces los que hacen eso es porque también creen que delante de Dios se pueden parar y en aquel día decirle a Dios, no, porque vos sabés quién soy yo, no, porque yo no quise, no, acá no dice nada, no se van a levantar. O sea, ¿saben qué significa no se van a levantar los malos en el juicio? Que no vas a poder hablar en el juicio. Dios no te va a permitir hablar. Dios te va a poner la mano, te vas a callarte. Yo soy la autoridad, yo soy el Señor. Por favor, ¿quién te pensás que sos vos? ¿Quién me pienso que soy yo que le puedo decir a Dios levantarme y juzgarlo? No se van a levantar los malos en el juicio. Ni siquiera dice en la congregación de los justos. Y fíjense la bendición final ahí, ¿no? Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra conocer ahí implica una relación íntima y personal. Noten que Jehová conoce el camino de los justos. O sea, no es algo que Él no sabe. No está mirando, mirá qué bien que va este hijo mío, lo estoy conociendo recién. No, ella sabe todas las cosas antes de que las hagamos.
Y Él es el que te llama, Él es el que te pone en su camino, Él es el que te da los medios para que puedas crecer en la gracia del Señor, y Él conoce eso. Pero noten ahí que dice, mas la senda de los malos perecerá. Dos caminos, la senda del justo y la senda del impío. Ahora, ¿se acuerdan lo que Pablo dijo? No lo vamos a buscar, pero en 2 Timoteo 2:19, en 2 Timoteo 2:19, él dice que él conoce, el Señor conoce lo que hacen sus hijos. El Señor conoce a los justos. El Señor conoce de nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero ¿se acuerdan en Mateo capítulo 7 cuando Jesús dice, en aquel día, ¿quién se van a levantar? Muchos se van a levantar. ¿En aquel día cuándo es? En este día, en el día del juicio. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre fui un gran evangelista. En tu nombre, Señor, ¿no viste las sanidades que hice? Y el Señor les va a decir, Él se va a levantar y va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque Jehová conoce. Hay una relación de causa y consecuencia ahí. La senda de los malos perecerá. El destino final del impío es la destrucción. Y aunque el malvado pueda prosperar temporalmente, su fin será la ruina eterna. Al no temer a Dios como fundamento, el sentido que es terminar en nada, en nada. Si vas por el camino de los impíos, vas a terminar en la nada misma. Mirá cómo lo escribe el Salmo 112:10. Ya finalizamos ahora con esto, pero déjenme ir a este versículo. Lo tenía ahí anotado, me pareció interesante. Salmo 112:10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, perecerá. Hermanos y amigos, el Salmo 1 nos deja ante una verdad inaludible. Solo hay dos caminos, solo hay dos caminos. Los chicos que hoy están escuchando acá, que por eso siempre queremos que escuchen los mensajes, yo preparo mis mensajes pensando en los chicos también, en todos. Hay dos caminos, hay dos caminos. ¿Cuál van a escoger? ¿El camino del justo que lleva a la bendición o el camino de los impíos que lleva a la ruina? Y lo tienen que meditar aún en sus pequeñas vidas, lo tienen que meditar. Por favor, medítenlo. Y no solamente eso, sino que el camino del justo es bendecido por Dios y el camino del impío termina en juicio y perdición. Y no hay un término medio. La verdadera bendición, dice ahí el salmista, que no se encuentra en el consejo del mundo ni en los placeres del pecado, sino en una vida que arraigada a la palabra de Dios. La vida arraigada a la palabra de Dios. Sos un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, surge una pregunta acá. ¿Quién es ese hombre bienaventurado del versículo 1? ¿Se lo preguntaron? Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y alguno podrá decir, bueno, los judíos, ¿qué estarían pensando? ¿En Moisés? Imposible, Moisés. Hacemos como los programas de eso de verdadero o falso. Falso. Moisés no. Moisés fue un asesino. Moisés quiso seguir su propio camino, mató a un hombre. Bueno, podría ser Abraham, nuestro padre Abraham. Tampoco. Abraham mintió para salvarse el pellejo. No creyó en la promesa de Dios. David. La mayoría de los salmos, David, mucho menos. David no solo mintió, mató, fornicó, tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa, alguien que no había elegido. ¿Quién es entonces? Les dije que estaba conectado al Salmo 2, ¿no? Porque nos da una pista de quién es ese hombre que debemos confiar, que nunca pecó. Y ese hombre se llama Cristo Jesús. El Mesías prometido, del linaje de David. Versículo 12, Salmo capítulo 2, versículo 12, ahí nomás, miren lo que dice. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira
Bienaventurados todos los que en Él confían. Si querés ser el varón justo del Salmo 1, no lo podés hacer, porque vos y yo nunca fuimos justos, no arrancamos siendo justos, anduvimos por malos caminos. Pablo lo relata en los primeros capítulos de Romanos. Anduvimos por otros caminos, alejados de Él, no podemos estar. Ahora, hay alguien que sí lo hizo, para que nosotros lo podamos honrar a Él y para que nosotros podamos vivir una vida santa, piadosa y justa, y se llama Jesús. El versículo 12, en el texto original, ¿saben cómo dice honrar al Hijo? Dice, besad al Hijo, besad al Hijo. Si querés salir del camino de los impíos, hoy en esta mañana te digo, besalo a Cristo, corre a Él, besalo a Cristo para que no se inflame su ira. Porque ahí es donde tenemos la salvación. Porque si somos sinceros debemos reconocer que ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas puede cumplir perfectamente el camino justo. Todos hemos seguido en algún momento el consejo de los impíos, nos detuvimos en la silla o en el camino de los pecadores, nos hemos sentado en la silla de los burladores. Nuestra única esperanza no está en lo que podamos hacer, sino en aquel que vivió plenamente como el varón del Salmo número 1. ¿Sabés cómo tenemos que ser? Como dice ahí Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Y por favor te pido que lo puedas leer ahí en tu Biblia y para que lo podamos considerar. Hebreos capítulo 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué te puedo decir hoy? Andá y corre por ese camino. Si no estás en ese camino, hay dos caminos. ¿Estás en el del justo o estás en el impío? Si estás en el camino del impío, si no estás considerando las cosas negativas que se dijeron, entonces corre a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y podemos ponernos en amistad con Dios por el único camino santo que nos abrió Cristo. Por su muerte nos abrió ese camino. Ahora, si ese camino está abierto, ¿qué esperás para correr? Corre, anda a Él, es tu salvación. Es tarde, ya tu vida se puede acabar de acá unas horas y no quiero que perezcas y el Señor en el juicio te diga, cállate, ya vos no estás, no andás por el buen camino. Quiero que corras, los niños que están acá. Desearía que corran por el camino de la vida, que corran y vayan a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por amarnos tanto y no dejarnos morir en nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único camino. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el árbol perfecto, lleno de fruto, arraigado en la voluntad del Padre, Señor. Tú mismo dijiste que venías a hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque estuviste en esa mirando a los pecadores, pero nunca te detuviste en el camino, Señor. Te pudiste sentar con los pecadores, pero nunca pecar. Tú eres el perfecto. Y, Señor, nos has dejado un camino. Te damos gracias por salvarnos. Gracias porque tú tomaste sobre ti mismo el juicio que nosotros merecíamos y en la cruz cargaste con la condena del camino que nos era contrario a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser plantados en el camino de la vida. Señor, que en esta mañana aquellos que no están en ese camino sean plantados en ese camino, Señor. Que se puedan arrepentir de sus pecados, Señor, y correr a ti. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y gracias por traernos salvación una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.